Bueno, les estaba diciendo que Dios nos ha prometido cosas, ¿no? Recién cantábamos lo que Cristo nos estaba anunciando, ¿no? Lo que Cristo nos estaba hablando de alguna manera, ¿no? De que nosotros debemos llegar a Él porque no hay nada. Él nos dice, no está perdido todo. Yo he venido aquí para que podamos, para que vos puedas hoy ser salvo, para que yo te abra un camino para que vos puedas avanzar, para que puedas transitar este camino a través de la fe y que puedas creer en mí, porque hay una promesa de vida, hay una promesa que se llama vida eterna. Es algo que es serio, hermano. Yo siempre se los digo. Cuando a veces en el Evangelio se produce entretenimiento, es un error muy grande que está cometiendo la iglesia, entretener a la gente. Y la iglesia no tiene que entretener a la gente, porque es un caso serio. ¿Qué es un caso serio? Es un caso de vida o muerte. Yo siempre lo digo, y es muy bueno que lo podamos entender, que el Evangelio es un caso que nos ayuda a vivir eternamente. Entonces lo tenemos que tomar con seriedad. No podemos venir a la iglesia a entretenernos como si fuera un club de barrio, donde vamos a jugar a la pelota, donde vamos. No es eso. Puede haber un momento de esparcimiento, fuera de lo que es el culto al Señor, ¿no es cierto? Pero hoy en día se está dando mucho esparcimiento, mucho entretenimiento y poca palabra. Y lo que hoy necesitamos es la palabra de Dios, para ser formados, para poder alcanzar el entendimiento. No olviden que cuando nosotros alcanzamos el entendimiento, estamos alcanzando la salvación, porque la salvación es un nivel de conocimiento en nuestra vida, y eso es lo que tenemos que pensar. Ustedes saben que Dios puso los ojos sobre un pueblo llamado Israel, que es una promesa que le fue dada a Abraham, que la promesa era ir a un lugar, a una tierra que le iba a pertenecer, ¿no? Y que fue una promesa que se fue pasada más de 400 años, una promesa que la tuvo que empezar a llevar a cabo sin completar todo. Moisés fue aquel que libertó a ese pueblo que estaba en esclavitud. Un pueblo muy numeroso, hermano. Si nosotros, como decía ayer el siervo, con gran verdad lo decía, si nosotros nos ponemos a pensar, los israelitas eran mucha más cantidad que los egipcios. Él ponía una comparación que decía, ponele que sea 500.000 egipcios, había 1,5 millones de israelitas, ¿no? Y entonces uno se pone a pensar, a ver, ¿cómo puede ser que si somos 3 veces más, cómo estamos sometidos? ¿Por qué estamos sometidos? Porque esos 400 años, hermanos, representan que fue cambiada la mente de esas personas. ¿Por qué? Le vendieron un mundo. Y ese mundo los hizo esclavos. Recuerdan que muchas veces decimos que ¿cuál es el mundo? Muchos hablamos de Egipto, otros hablamos de Babilonia, ¿no? Que es a lo que nos tenemos que enfrentar hoy en día, a la Babilonia, que nos habla el Apocalipsis de la Babilonia. Y es el mundo donde te ofrecen cosas maravillosas, asombrosas a los ojos, y te ofrecen cosas que te van a encantar, ¿no? Como dicen así los videntes, ¿no? Los manos chantas, ¿no? Te dicen, te van a encantar, te van a meter espejitos de colores. ¿Sabes que cuando vinieron los españoles a América, ¿sabes cómo conformaban a los indios? Los conformaban con espejitos, con cosas que ellos no conocían, y eso les encantaba. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Fue encantado por las cosas del mundo, pero no se dieron cuenta y llegaron a ser esclavos de Dios. Siendo un número grande, muy grande, en cantidad, contra los egipcios que llegaron a ser esclavos. Fíjense, ¿no? Cómo el mundo nos está atrapando día a día, ¿no?
atrapa con todas las cosas que nos muestran, con esos efectos de colores, cosas temporales, promesas temporales. Pero lo de Dios era una promesa eterna, era la antítesis de la promesa eterna. Llevar a un pueblo, a su pueblo escogido, a un lugar donde fluye leche y miel. Hoy en el mundo no hay un lugar que fluya leche y miel sino es la iglesia. Es el único lugar, hermano, que fluye leche y miel, la iglesia. Y fíjense en qué bondadoso fue Dios, ¿no?, con el pueblo de Israel. El amor que le tenía el pueblo de Israel. Los milagros que se veían, la ayuda que poseían ellos de Dios era impresionante, hermano. Yo siempre digo, si en esta época viéramos cómo se abre el río de la Plata, sería algo maravilloso para nuestros ojos. No bueno para nuestra fe, pero maravilloso para los ojos, porque ellos lo vieron, pero sin embargo no se fortaleció mucho en la fe, porque no pudieron llegar, una generación que no pudo llegar a ver esa tierra, por estar distraído, por estar acostumbrado a las cosas del mundo. Entonces ellos no pudieron lograr ese cometido. Incluso su líder, por una desobediencia, porque dice Hebreos que todos bebieron de la misma roca, y la roca es Cristo Jesús. Y ellos bebían, Dios le daba agua de la roca, hacía que las aguas amargas se convirtieran en aguas potables, hacía que si tenían hambre no tenían que cultivar, no tenían que sembrar, les caían, es como decir, a mí me caen las cosas del cielo, y la verdad, caía el maná del cielo, un alimento según dicen los conocedores que lo mejor, era un alimento que tenía todos los nutrientes para que ellos puedan mantenerse saludables, ¿no? Un día también protestaban hasta que los llenó, los colmó de codornices. Están cansados del maná. Están cansados de lo maravilloso que Dios nos estaba creando. Sí se acostumbraban a muchos años de esclavitud, pero se acostumbraban a unos pocos años de maná. Entonces, la disconformidad hacía que una cosa o la otra lo vaya separando el Señor. El Señor seguía, les daba oportunidades. Fíjense qué tremendo que Moisés se va a hablar al monte con el Señor, y cuando Moisés vuelve habían dicho un becerro de oro, hasta habían fomentado la idolatría que le habían aprendido del mundo, porque nada más y nada menos, toda esa idolatría fue adquirida de ese mundo. Incluso usaron lo que tenían que usar para el templo de Dios, usaron el oro que les había dado los egipcios, lo usaron para fabricar un becerro de oro. Y así. Pero sin embargo el Señor estuvo siempre lo mismo. Llegó un momento que el Señor se hartó y dijo, no, basta, yo los voy a destruir. Y el siervo Moisés dice, como habíamos hablado hace unos pocos días, dice, no, yo sí. Yo quiero, Señor, que cuentes con que mi presencia esté con nosotros. Y fue el calor de la noche, fue el fresco de la mañana y el día, sin una nube, sin una salsa de fuego gigante. Los protegió al 100%. Hasta que, bueno, hubo una generación que perdió esa posibilidad de poder llegar a la tierra prometida. Tuvo que cambiar, pasaron 40 años para que esa generación sea renovada y los más jóvenes hayan podido ir a la tierra prometida. Moisés contaba con un siervo fiel que se llamaba Josué. Josué era un hombre que incluso cuando muere Moisés fue repudiado por el pueblo de Israel. No le tenían la confianza que le tenían a Moisés, que se lo crean. Él hacía todas las tareas que realmente
nadie. Tenían que, como decíamos ayer, si tenían que barrer la iglesia, lo hacían. Y otros decían, no, yo no barro la iglesia porque no, eso no es para mí, no es para mi estatus, no es para mi Dios es mucho más grande, ¿no? Y Moisés hacía ese tipo de tareas. Todo lo hacía perfectamente bien. Perdón, lo hacía todo perfectamente bien. Fíjense que era un instrumento. Cuando ganaron la batalla, cuando fue la batalla contra los amalecitas, él pudo ganar la batalla porque su siervo, su líder, tenía que levantar los brazos. Era un momento que era tarde, el tiempo, daba la batalla que se le caían los brazos y tenían que venir a levantarle los brazos. Josué liberaba la batalla. Tenía que hacer el trabajo de limpiar el terreno. Entonces yo los invito a ver el libro de Josué 1.1, donde empieza la historia, donde Josué es aquel que fue fiel a Moisés. O sea, si él era fiel a Moisés, era fiel a Dios. Porque era su líder, era su libertador, era aquel que lo iba a llevar. Sin embargo, por lo que habíamos dicho, Moisés pierde esa oportunidad de pisar esta tierra. Solamente Dios le permitió verla desde un monte. Ahí puedes ver la tierra que fluye leche y miel. Es lo único que pudo hacer Moisés. Más allá que fue obediente y dio por un montón de cosas, pero él solamente pudo ver la tierra. Cuando Moisés muere, dice que Dios coge a Josué. Incluso ustedes van a ver que nos deja entrever en la Biblia que el pueblo no confiaba en Josué. Incluso Josué dudó de sí mismo de poder llevar a cabo lo que tenía que hacer. Sin embargo, Dios lo respalda. Vamos a leer Josué 1, desde el versículo 1, y nos vamos a enterar de algo maravilloso. Y leído, pero es algo maravilloso. Aconteció, Josué 1:1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés es muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, de toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Hago un paréntesis, fíjense en el mar. Desde el desierto, o sea, desde donde ellos llegaban, el desierto comenzaba, ¿no? Egipto, después de Egipto, todo lo que es la parte de la península arábica, la península de Sinai, ahí empieza el desierto, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando del sur de Israel, ¿no? Después fíjense lo que dice, hasta el río Éufrates. O sea, acá está el Mediterráneo, el río Éufrates está de este lado, que está Irak ahora en este momento, ¿no? Entonces está hablando del oeste, primero habló del sur, del oeste. Y dice, toda la tierra de los Eteos, dice, del desierto y el Líbano. El Líbano estaba en el norte, donde hoy está el país de Libia, de Líbano, ¿no? Y fíjense lo que dice, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Porque Israel hoy en la actualidad reclama el territorio de Palestina. Porque hace más de 3000 años está escrito en la Biblia que ese territorio pertenece a Israel. Fíjense lo que nos revela la Biblia, ¿no? O sea que muchas veces pensamos, ¿y por qué hay tanta guerra? ¿No? Es una parte de la tierra prometida que todavía no está consolidada, está bajo lo que Dios está diciendo en este versículo. Terminado el paréntesis, dice, terminado el paréntesis, nada te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida.
Como estuve con Moisés, estaré contigo. Gloria a Dios. Porque ahí hubo fidelidad. ¿Entienden? Estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Esfuérzate. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas tus cosas que emprendas. No te separes de la palabra de Dios. No te separes nunca de la palabra de Dios. Es lo que nos va a llevar a la prosperidad, principalmente a la prosperidad de nuestra alma. Hoy estamos hablando de un canal espiritual. ¿Amén? Dice, bueno, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, se lo reitera al Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto me recuerda a que cuando Cristo nos dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Él sigue estando. Entonces está todo momento. Si la ley tiene que aparte, pero la ley ya no. La ley no fue rechazada por Cristo, la ley fue cumplida por Cristo. Aquel hombre que no pudo cumplir los mandamientos del Señor, los pudo cumplir el Señor a través de su sangre. Él nos da su vida. Por eso hoy es nuestra tierra prometida, es nuestro canal, es a donde vamos a ir, es a donde vamos a enseñar. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a transitar ese colgante y nos podemos cruzar. Que el mundo no te permite, que un montón de ciudades que no son de Dios quieren destruirte. Muchas ciudades del mundo hoy quieren destruir la iglesia. Están pasando lugares donde no podemos tener la libertad de hablar de esto. Donde si vos hablas del Señor, sos encarcelado, torturado y hasta a veces muerto. En muchos países, hermanos, están sucediendo cada vez más. Yo te digo, la novedad es esta, que Él no te va a regalar. Y a Dios, en este momento, Él siempre va a estar contigo. Ahora bien, hasta aquí estamos todo bien. Josué tiene que emprender algo donde él tiene que cumplir una parte. Dios le promete algo. Dios dice, yo estaré contigo, no te abandones, esfuérzate y sé valiente. La palabra ser valiente en la traducción, ¿sabe qué quiere decir? Yo estoy contigo. Yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Está redondeando lo que realmente está diciendo. Habla de eso. Habla de que yo no te voy a desamparar. Habla de que yo te... Anda tranquilo porque yo estoy contigo. Nada te va a pasar. Y lo que te pase es tu voluntad, pero yo te estoy protegiendo. Yo estoy delante de ti contigo y te llevaré y te allanaré el camino. Te allanaré ese camino para que vos puedas ir hacia ese canal. Entonces Josué tiene que empezar, más allá que había contraposición de las tribus de Israel, de lo que él decía. Recuerda que cuando Moisés mandó a los espías, de los 2 espías, de los únicos 2 que creyeron que podían entrar a esa tierra, fueron Josué y Caleb. ¿Recuerda? Que todos decían, no, pero hay gigantes, ¿cómo vamos a pelear con los gigantes? ¿Cómo vamos a pelear con...?
semejantes ciudades amuralladas, ¿cómo vamos a hacer? Parte de esa incredulidad hizo de que también se quede 40 años. Pero sin embargo, Caleb y Josué fueron los únicos que dijeron, no, esto fue comido. No era así, pero realmente tenían muchas cosas por delante. Sin embargo, bueno, nos cuenta la historia de que él tiene que cruzar ese Jordán, ¿no? Donde cruza el Jordán y establece con 12 piedras el lugar, ¿no? Un lugar que se llama Gilgal, donde desde ese momento Israel tiene que dejar el oprobio de todo lo que había pasado, de toda la situación que había pasado, ¿no? Y ahí hace su campamento, donde ya toma, es como que toma la primera parte de la tierra para avanzar sobre lo que Dios le mandaba hacer. ¿Con quién tenía que pelear? Contra gente que era opositora de Dios, gente idólatra, gente que hacía sacrificios humanos, gente que hacía un montón de barbaridades que ustedes no se imaginan. Entonces, en ese momento, lo que Dios mandaba era ir contra esos lugares. Lógicamente, cuando recién hablábamos ese tiempo, esos 40 años que Israel estuvo en el desierto, tenían servido todo. Tenían la tierra totalmente, tenían todas sus necesidades, dicen que sus ropas no se desgastaban. Decían que tenían la misma ropa y no se desgastaban. Tenían la comida gratis, no tenían que sembrar, no tenían que cultivar, no tenían que hacer nada, solamente tenían que ir a adorar al Señor. Sin embargo, ellos se perdieron esa oportunidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué le está diciendo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Quiere decir que hay una parte que le está diciendo, yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, yo te voy a allanar el camino, pero vos vas a tener que hacer tu parte. Vas a tener que ir en busca, vos vas a tener que conquistar vos. Amén. Vos sos el que vas a tener que conquistar. Yo voy a estar a tu lado. Y decir que ahora la situación cambió. O sea, antes el 100% ponía el Señor. Hoy está poniendo un 50% por él. No vamos a poner un número. Está poniendo una parte del Señor, pero está pidiendo a su pueblo que ponga la otra parte. Aleluya. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto, no? ¿Por qué Dios hace este tipo de cosas? ¿Por qué Dios pide que nos esforcemos? Porque lo que nos está dando Dios es muy grande la gracia. La gracia que nos está regalando. Como yo les dije la semana pasada, no la podemos pagar. Para el ser humano sería más fácil sacar del bolsillo, toma, te pago la gracia, como hacía con la indulgencia. ¿Por qué Lutero se le quitó una venda a los ojos? Porque él veía cómo en la abadía venían y ponían monedas de plata en cada escalón. Y no solo ponía una moneda de plata por él mismo, sino por su hermano, para que se salven, para que vayan al purgatorio, que no existe, ¿no? Entonces, él se da cuenta que eso no existe, que el purgatorio no es un lugar de paso después de que nosotros nos vamos. Nosotros cuando no vamos directamente a la presencia del Señor, o si no, si fuiste del mundo toda tu vida, lamentablemente te toca otro destino. Pero la realidad es esa. Entonces, se compraba. Era como que estaba comprando la gracia. La gracia no se compra, porque es gratis. Pero, como yo siempre digo, sería más fácil para el ser humano sacar plata al bolsillo, toma, te pago un poco de gracia, hacérmelo en cuotas porque no tengo toda la plata. Se va a pasar toda mi vida y no voy a poder pagarte la gracia, entonces te lo voy pagando en cuotas. ¿No? Esa era la idea, pero no es eso. La gracia es gratis. Y como yo siempre
de gracia la podemos comprar con Cristo. Honrando lo que derrama, lo que ha derramado Cristo, honrando la cruz, abrazar la cruz, no como algo como que tenemos que sufrir, sino abrazar la cruz porque es el camino que Cristo tomó para nuestra salvación. Hoy la cruz representa eso, no es nada trágico. Para el mundo secular, todos los que estaban parados delante de la cruz decían, esto es trágico, ¿cómo puede ser que un padre mande matar a su hijo? ¿Cómo puede ser que si hizo milagros ahora no puede bajarse la cruz? ¿No? Todos conocemos el relato, ¿no? Pero en realidad, no es así. La cruz fue nuestro camino hacia la salvación, es nuestro camino a Canaán. Y así Josué empezó a conquistar ciudades. Dicen que una vez, cuando él conquistó Jericó, de una manera sorprendente, después tiene que conquistar Jai, pero Dios le había dado una orden, no tenían que tomar nada de lo que habían tomado, cuando habían tomado la ciudad de Jericó. Hoy en día, después se decía que ese lugar siempre es un lugar de maldición. O sea, lo trataban de esa manera, que no tenían que nada ser, ni siquiera reconstruir una ciudad. No sé, hoy en día creo que hay una ciudad, pero no donde realmente fue la ciudad por allá, ¿no es cierto? Entonces, una vez que va a Jericó, tiene que ir a Jai, y por desobediencia de parte de unos líderes de una tribu, ¿no? Que habían ocultado, debajo de sus tiendas, habían ocultado pertrechos, digamos, llamémoslo así, o tesoros de Jericó, perdieron con Jai. Fíjense lo curioso. Ellos seguían siendo 1,5 millones, 2 millones de israelitas, y Jai eran 50.000. Y no los pudieron derrotar. Y ya Israel había formado un ejército, pero era Dios el que estaba ahí en el intervenido. Porque todos debemos obedecer a Dios. Si Él nos manda a hacer algo y tenemos que realmente obedecer lo que Él quiere, es hacer su voluntad. Aquel que quiere pertenecer a la gracia, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Cuando honramos, estamos haciendo su voluntad, porque estamos adquiriendo lo que Él nos está dando. Y si adquirimos lo que Él nos da, estamos haciendo la voluntad del Padre. Y así pasó, empezó a conquistar. Llega un momento que tiene que pelear contra 5 reyes, que se llama la batalla de Gaón, ¿no? Donde, fíjense que era muy complicado pelear contra 5 ciudades. Era muy complicado tener que pelear contra 5 ciudades. Era una cosa que el Señor estaba, pero la conquista la tenía que hacer Israel. La conquista tenía que conquistar Israel. Ir a espada, a filo de espada, a buscar a esos enemigos. Y no alcanzaba el tiempo. No alcanzaba el tiempo para que ellos puedan conquistar. ¿Y qué hace Dios? Paraliza el sol. Hoy en el reloj nuclear faltan 24 horas. Si van de atrás para adelante, faltan 24 horas en la historia. Y son las 24 horas que el Señor detuvo el sol. ¿Qué significa esto? Que si vos vas a la conquista, si vos vas a Canaán, si vos vas a Cristo, Él va a detener el sol. ¿Cuál es el sol detenido hoy? La gracia. Aleluya. Aleluya. Esa es la gracia. Cuando yo les recuerdo, hermano, hoy Dios tiene una mano levantada y otra la tiene baja. La que hoy tiene levantada es la mano de la gracia. Y esa gracia, ese sol va a volver a rotar sobre la tierra y se va a levantar la mano de la ira. La mano de la ira, como dice Apocalipsis. Toda la ira de Dios será derramada en ese tiempo. Pero si nosotros somos fieles al Señor,
del mundo. Hoy las batallas no son a filo de espada, hermano. Hoy la batalla se necesita ser valiente. Hoy creo que es más difícil, era más fácil ganar una batalla a filo de espada que hoy ganarla a este mundo que nos ofrece un montón de cosas. Así el hermano decía, somos presos de TikTok, somos presos de Instagram, somos presos de Facebook, somos presos de un montón de cosas que el mundo nos está llenando. Pero hoy tenemos que, como dice bien claro el Señor, dice que debemos estar siempre la palabra de Dios. No debemos olvidar nunca la palabra. Debemos siempre estar a tiempo, reprendiendo, exhortando, usando la sana doctrina, no entretenimiento, sana doctrina. Hoy muchos líderes rechazan la sana doctrina. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué se rechaza la sana doctrina? Porque es una verdad tan grande que molesta. Amén. Por eso hoy se rechaza las iglesias que tienen 5.000, 6.000, 10.000 miembros, les estoy hablando. Fíjense cómo está atrapando el mundo a un montón de siervos, a un montón de fieles. Es increíble. Yo, lo que hay en mi corazón, que es lo que pone Dios en mi corazón, es que esta iglesia es una iglesia de Santo Dios. Que nos podemos pedir, podemos gozar, pero no es eterna la gente. Eso no lo voy a hacer. Porque a mí no se me mandó a entender